porque tal actividad no le gusta, está comunicando algo de última, como decimos nosotros. Es una expresión de última. Está comunicando que eso no le gusta. Y si yo, cuando él llorando me comunica que eso no le gusta, entonces cambio de actividad, ¿sí? Lo que hago es reforzar esa manera que él tiene de comunicarse con un comportamiento disruptivo. En el futuro lo que el niño va a hacer es seguir comunicándose de esa manera y de manera probablemente cada vez más intensa, ¿sí? ¿Qué hacemos para resolver esta situación? Bueno, wait. Roma no se hizo en 2 días. Entonces, la conducta para nosotros tiene múltiples funciones de refuerzo social, ¿sí? Obtener atención, ya sea positiva o negativa. Puede tener una función de evitación o escape de actividades, de materias o de personas. Un niño puede ser particularmente molesto en determinada clase, por ejemplo, dentro del aula, ¿sí? Cada vez que hay determinado tema o determinada materia. O puede ser evitación de personas con determinado docente. Además, la conducta puede tener otras funciones. El niño que grita como un cerdo que lo están llevando al matadero adentro del supermercado, colgado de una góndola para que uno le compre el yogur, que digamos, ese que en Argentina se llama Danonino, acá no sé cómo se llama, pero creo que es multinacional. ¿Igual se llama? Ok. Entonces, la madre que va y se lo termina comprando, y bien, digo, ahí tenemos una conducta que tiene una función de obtención de tangible. Y la conducta también, clásicamente, puede tener una función de obtención de estimulación sensorial. Las estereotipias son un ejemplo de eso. Un niño que mantiene estereotipia puede hacerlo por el efecto sensorial que eso produce. Entonces, la consecuencia es esa en concreto, ¿sí? Y como esa consecuencia es propia de la conducta, eso hace que esas conductas sean complicadas de controlar, ¿no? Las consecuencias externas a la conducta son más fáciles de manejar que las que la propia conducta genera, o las consecuencias, llamémosle, internas. ¿Se comprende eso? ¿Sí? ¿Tengo un no? Ahora, dentro de todas las consecuencias, digamos, hablemos fundamentalmente de una que en el aula interesa mucho y que es la atención. La atención es uno de los reforzadores más poderosos que hay. ¿Y por qué creen que es así? Bueno, sencillamente porque si nosotros no somos efectivos para llamar la atención de bebés, morimos. O sea, porque, digamos, un bebé llora para llamar la atención de la madre. El bebé debe ser efectivo a la hora de llamar la atención de la mamá. Llamar la atención tiene una importancia biológica, evolutiva o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces el bebé llora si tiene hambre, llora si está mojado y quiere que lo cambien. El bebé no quiere que lo cambien, llora cuando está mojado, digo, ¿no? Llora si algo le produce dolor. ¿Y qué produce eso? Que lo atiendan, ¿sí? Y fíjense, esto es la importancia de la atención y lo poderosamente reforzante que se nota cuando el niño va creciendo, cuando llegan los hermanos, todo lo que cuesta empezar a compartir la atención materna, ¿no? Y más adelante, lo que cuesta compartir la atención de la segunda madre, que es la maestra. Ahora, la atención sigue siendo importante para el ser humano, quiero aclarar. No es solo importante para los niños, a los adultos. Acá volvemos a la importancia biológica de la atención. Llamar la atención del sexo opuesto, digamos, tiene una importancia claramente biológica también, ¿no? Hacemos cualquier cosa básicamente para llamar la atención, incluso cosas como hacer estupideces en la televisión, ¿no? Es loco, ¿no? Hay un programa, puede ser Latin American Idol, que se dedica a gente que va a hacer el papel de, perdón, ¿se puede decir boludo, que es una mala palabra? Ok, bien, va a ser el papel de boludo. Esa voy a decir nomás porque están filmando. Soy muy boca sucia, pero me estoy conteniendo por... Bueno, hacemos un montón de cosas realmente, ¿no? Fíjense lo importante que es la atención para nosotros. Es un reforzador muy poderoso. Ahora, ¿qué ocurre en el desarrollo de un niño convencional? La sociedad lo va obligando, ¿sí?, a compartir.
Lo va presionando eso. La madre de un chico, cuando nace el hermanito, un chico convencional, le saca media remera así y queda así y ya se va con el otro arreglate. ¿Sí? Nos tenemos que acostumbrar a esperar turnos porque no hay otra, digamos. Llegamos a la escuela, a bañarnos solos. Nos retiran la asistencia, dejamos de dormir en la cama de mamá, ¿sí? En algunos casos tarde, por ejemplo mi mujer con mi hija. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando por motivos lógicos, digamos, tenemos un niño con necesidades educativas especiales que luego lo vamos a integrar en un colegio? Y este proceso se ve un poco alterado, digamos, se ve bastante alterado. ¿Por qué? Porque tenemos un problema importante y comienza a salir, digamos, toda la familia tenemos ahí, pobrecito, bueno, es tuyo el juguete, le dicen al hermano, pero dáselo. Uno no los hace esperar. Los niños con necesidades educativas especiales generan en nosotros otra forma de interactuar, ¿sí?, que un niño convencional. Y eso es perfectamente normal y natural, porque son niños que requieren mucha mayor asistencia además. No tiene nada de extraño. Ahora, ¿qué hace este proceso? Y mientras más atención uno tiene, más quiere, ¿no? Es como la pasta base. Es una adicción a la atención. Y los niños se ponen cada vez más y más tiranos, digamos, y se acostumbran a manejar su entorno, ¿sí? Pueden apreciar este proceso, e incluso no solo en niños con necesidades educativas especiales, con alguna discapacidad, sino con niños difíciles en general, ¿sí?, en donde las dosis de atención que se le brindan son mucho mayores y uno, mientras más atención tiene, más atención quiere. Y a veces los comportamientos positivos no son necesarios para llenar la dosis de atención que se necesita, entonces se comienza a optar por comportamientos problemáticos y disruptivos que sí son efectivos para llamar la atención de la madre. Y me imagino al bebé ese que va caminando, digamos, gateando ya de chiquitito, pequeño cretino, ¿no? Y va rumbo al enchufe, y antes de tocar el enchufe mira a la madre y se sonríe, digamos, sabe lo que va a hacer, ¿sí? Sabe que la madre le va a gritar, va a poner una cara de sacada absoluta, digamos, y le resulta muy divertido eso, ¿sí? Entonces, el comportamiento disruptivo es muy efectivo para lograr atención, y los niños que tienen una gran demanda de atención, digamos, los usan. Entonces, recapitulando, un problema de conducta puede tener una función de evitación o de escape de personas, actividades, materias, y también puede tener una función de obtención de atención. Y vimos que la atención es algo realmente muy poderoso en cuanto a refuerzo, ¿sí? Si me quieren interrumpir pueden hacerlo, levantan la mano, me hacen la pregunta y yo la reproduzco, le pasamos el micrófono, ¿sí? Pero si tienen ansiedad social, me dicen la pregunta y yo la reproduzco, así que siéntanse con la libertad de interrumpirme. Si la pregunta la voy a contestar más adelante, lo que hago es cortarles el rostro y les digo, esperen. Bueno, vamos a ver ejemplos. Supongamos, yo tenía un paciente que lo que hacía, digamos, en Argentina existe un sistema educativo que utiliza escuelas que son antiquísimas, ¿sí?, que están todas hechas de la misma manera, digamos, o muy parecido, por lo menos en varias provincias. Entonces, una escuela típica, ¿sí?, de estas que son antiguas, tiene un patio en el centro y todo alrededor de ese patio una gran cantidad de aulas que dan todas hacia el patio, ¿sí? Yo tenía... ¿Perdón? ¿Se entendió, no? Un patio en el centro rodeado de aulas. Yo tenía un paciente que se escapaba del aula, se fugaba, digamos, y salía corriendo rumbo a la puerta de salida de la escuela que daba a la ciudad. ¿Sí? Se imaginan que eso es muy peligroso, digamos, si el niño se escapa hacia la calle de una avenida, eso puede hacer peligrar su integridad física. Entonces, un portero, digamos, salía a interceptarlo, ¿sí? Y, bueno, digamos, lo tomaba, digamos, el niño lo que hacía cuando lo interceptaban era dejarse caer como peso muerto, ¿no? El tipo quedaba así, en el piso, ¿sí? Entonces el portero
lo juntaba y lo arrastraba, ¿sí?, hacia el aula, y el niño gritaba a viva voz, ¿sí? Básicamente, ¿qué ocurría? Todo el colegio salía a mirar por la ventana cómo lo llevaban hacia el aula, digamos. Que entendemos, digamos, que aquí tenemos el protagonista de la película, digamos, al lugar de ser escape de Sobibor, es escape de la escuela, digamos, y el protagonista era este niño, ¿sí? Fíjense como en este ejemplo, entonces, en escaparse del colegio, este comportamiento problemático puede mantenerse por la tensión que genera. Luego, otro ejemplo de un paciente que de repente, este era un niño con Asperger integrado en un aula convencional. De repente, decía la maestra, y sin nada, ninguna causa aparente, ¿sí?, él se tira en el piso, se enoja, se pone nervioso y se niega a trabajar. Eso cuando tiene un buen día, dice. Cuando tiene un mal día, empieza a gritar y si alguien se acerca, le tira con algún objeto contundente o intenta agredir físicamente, tomándolo de los pelos, dando cabezazos, etcétera, digamos. Bueno, entonces uno le pregunta a la maestra, ¿y vos qué haces en esa circunstancia? ¿Sí? Y básicamente trato de distraerlo. Muy buena idea, ¿no? ¿Sí? Es buena la idea, tratar de distraerlo. Ahora, ¿cómo lo trataba de distraer? Le empezaba a hacer cosquillas, masajes, etcétera. En concreto, ayer yo justo estaba en Galerías de Monterrey y había uno de esos sillones que uno pone una moneda y le hacen masajes. Este chico no necesita ese sillón. Cada vez que quiere algún masajito o alguna cosquilla o algo, ¿qué hace el tipo? Dice, a ver, maestra está dando clase, esto está aburrido, vamos a tirarnos en el piso y empecemos, enojémonos, pongámonos nerviosos, ¿sí? Entonces, se entiende, digamos. Lo que quiero ir llevándolos es a la idea de que el comportamiento problemático, disruptivo, tiene mucha lógica, ¿sí? Hay que ver, realmente calificarlo como enfermo a ese tipo de comportamiento, digamos, no aplicaría, ¿no? O patológico. ¿Y patológico sería que pudiendo tener una sesión de masajes gratuita, sí, un tipo con un buen nivel de inteligencia, no lo aprovechase, digo. ¿Para qué va a gastar en el sillón? Si lo tiene gratis con un humano encima de la maestra, ¿sí? Entonces, quizás eso sería más patológico. Y esa es una visión que tenemos desde algunas corrientes del análisis conductual aplicado, que la conducta problemática, digamos, no puede verse como patológica, que tiene una función, puede tener una función comunicativa clara, que en este caso sería, por favor, un masaje. ¿Sí? Otro ejemplo, digamos, el niño que se pone nervioso dentro del aula y lo sacan para que se calme en el patio. Justo están dando, qué sé yo, también un niño integrado estaban dando fracciones, ¿sí? Y a pesar de que el niño tenía el contenido adaptado, ok, ahí voy con esta pregunta. Por favor, les ruego imprenta porque soy medio disléxico. Entonces, el tipo lo tenemos nervioso adentro del aula y lo sacan al patio para calmarse justo en temas que a él casualmente no le agradan, ¿sí? ¿Cuál es la gracia? O sea, cada vez que a él no le agrada un tema se va al patio a jugar. O un clásico en Argentina, se van el niño que... diría mi supervisora, coge un berrinche. Yo tengo una supervisora española, me causa mucho cuando me dice así porque nosotros entendemos otra cosa. Bueno, entonces, este paciente yo lo supervisaba con ella y ¿qué hacen cuando coge un berrinche? Y bueno, entonces lo sacaba la directora y la directora tenía una charla profunda con el niño, ¿no? O sea, y reflexiva. Claro, porque ahí hay... En el berrinche siempre hay en Argentina un problema de autoestima y todo un problema profundo que viene de la familia y demás, digamos. Y vos le preguntás al niño, que también era un Asperger con muy buenas habilidades comunicativas, y te decía,
me fui a tomar un tecito con la vieja chota. O sea, un tecito y tener una charla profunda. Obviamente que uno debe mantener una charla cuando hay situaciones muy problemáticas. El tema y lo grave es hacerlo contingente a la conducta problema, ¿sí? Y yo creo que está muy bien que, no un docente porque lo tienen prohibido, pero que un terapeuta tenga contacto físico con un niño. Nuestros terapeutas tienen contacto físico con los niños, contacto físico en el sentido de besarlos, abrazarlos. El tema es contingente a qué. Uno no puede en un niño que está en pleno berrinche ponerse a acariciarlo, abrazarlo o besarlo, porque lo que está haciendo es hacer que ese chico en el futuro cada vez tenga más berrinche, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es hacerlo en otras circunstancias. Ahora continuemos. Entonces, a esta conclusión ya hemos arribado, ¿no? Las conductas sirven y en la medida en que sirvan van a seguir existiendo, ¿sí? Las preguntas las voy a responder al final, pero las voy a ir viendo ahora. Ok, tienen todas el mismo perfil las preguntas. ¿Qué pomos hacemos? Ahí venimos a hablar de esto. Vamos a hablar en el aula de dos metodologías muy básicas y sencillas, porque mucho tiempo no hay, ¿sí? Que vamos a llamar extinción por un lado y reforzamiento por el otro. ¿Qué van a pretender estas dos medidas dentro del aula? Básicamente disminuir los problemas de comportamiento. Disminuir los problemas de comportamiento. Ok, estas las voy a intentar contestar, ¿eh? Ténganme fe. Entonces, hablemos primero de extinción. Insisto, voy a dar definiciones que no son técnicamente correctas. Si hay algún conductista aquí, quizás se muera por algunas definiciones, digamos, pero intento hacerlas didácticas, no técnicamente correctas. Para que estén más técnicamente correctas, hay un buen libro que mañana les voy a publicitar. Desafortunadamente pude traer solo para regalar al comité organizador y no para vender aquí. Pero se consigue en Amazon y en varias... Bueno, mañana les hago el chivo. Ocurre que nos quedamos sin y la imprenta no me llegó a... Bueno, entonces, la extinción básicamente lo que intentamos hacer con la extinción es que una conducta deje de tener efectos, deje de tener la consecuencia que esa conducta, llamémosle, busca, ¿sí? Veamos... digamos, supongamos que queremos eliminar, digamos, un docente que te dice, o que uno le pregunta, perdón, ¿por qué vos crees que este chico hace todo esto que hace? Se